¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía a Debate. Soy Eduardo Arévalo y esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a Cristian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, a quien le damos la más cordial bienvenida. Cristian, gracias por acompañarnos. Gracias, Eduardo. Gracias por la invitación aquí de cara a los salvadoreños. Muy bien. Mira, ayer una sesión plenaria extraordinaria, pues se había desarrollado un día antes la plenaria ordinaria, y era específicamente esta sesión que estaba destinada, lo habían dicho, para la ley Crecer Juntos, aprobada anoche en la Asamblea Legislativa, específicamente una normativa que venía del despacho de la primera dama, una normativa en la cual el gobierno había puesto mucha atención para la atención de la primera infancia. Bueno, mira, es una apuesta de la primera dama. Un saludo a Gabriela de Bukele, que es una especialista en el tema. Ella no solo es madre, psicóloga, tiene un centro de atención para niños muy famoso en el país. Entonces, es decir, ella es una experta en el tema y toda esa experiencia la logró trasladar a una ley que tuvo un trabajo intenso de más de año y medio, Eduardo, te cuento. No fue una cosa que se sacó en el momento, no, sino que pasó un año y medio trabajándose en los despachos, se consultó a especialistas en el tema, ahí estuvo la opinión de entes internacionales, de organismos muy reconocidos en todo el mundo sobre el tema de la niñez y la adolescencia. Se buscó trabajarlo de acuerdo a la realidad de El Salvador. O sea, no es una cosa, un copy-paste que nadie nos lo dio, no fue así. De ahí llegó a la comisión, a la Comisión de Familia, a la que también saludo a mis compañeros de esa comisión, especialmente a la vicepresidenta de la Asamblea, Sueci Calleja, que está al frente de la Comisión de Familia, es presidenta de la Comisión de Familia, y a todos mis compañeros que hicieron unas sesiones larguísimas. Bueno, a mí me dio risa el primer día el diputado de Arena que decía, bueno, ¿y cuál es la prisa por aprobar esto, verdad? Porque nosotros hacíamos sesiones que comenzaban en la mañana y yo vi a mis compañeros llegar, bueno, el cierre fue a las 11:45 de la noche, serán jornadas de 12 horas. Pero vos puedes decir, ¿y cuál es la prisa? Claro, sentado en una oficina es bien fácil decirlo, pero cuando hay niños abusados, cuando hay un sistema educativo decadente, cuando hay un sistema de protección a la niñez que prioriza al adulto y no a los niños, te das cuenta que sí había que necesidad de correr, aparte de algunos convenios que se nos vencían unas fechas y que se necesitaban ratificar, pero es verdad que el tema de la primera infancia necesitábamos meterle diente. Yo creo que ayer quedó demostrado con la aprobación de la ley Crecer Juntos y de todos estos temas innovadores que vienen junto con ella. Me llamaba la atención que refuerce el papel de la familia dentro de la misma normativa. Mira, nosotros como Nuevas Ideas somos respetuosos de la familia como el centro de toda la sociedad. Y muchas veces, bueno, fíjate que en el caso, y también refuerza el papel de la mujer en sus propias decisiones, pero también empodera a los niños. Eso también es bien importante. Niños, niñas y adolescentes los empodera, ¿verdad? Frente a nosotros los adultos. Solo te voy a dar un caso para que entienda la gente, digamos, qué cosas van cambiando. Fíjate que una de las cosas que más me sorprendió, una vez hablo con alguien de educación y me dice, Cristian, mire, yo entiendo el derecho laboral, pero hay que proteger a los niños primero. ¿Y qué pasa? Le digo, fíjese que imagínese que un maestro no solo es acusado, porque al final tenés la presunción de inocencia, pero te condenan como maestro por abuso sexual, cumplís tu pena por abuso sexual y cuando regresa y sale de su pena, ponerle que lo hayan condenado a 6, 7 años, el sistema está obligado a volver a contratar, o estaba obligado a volver a contratar ese maestro. Y esta persona, que es una especialista en educación, me dijo, Cristian, imagínese que un maestro acusado, que ha pagado su delito de abuso sexual, regrese a una aula, es poner a un depredador sexual en un buffet. Claro. Entonces, ahora el derecho a la niñez va a privar sobre cualquier otro derecho, incluyendo el laboral. Pero antes era una visión adultocentrista, donde el derecho laboral de esa persona valía más que el derecho de los niños de estar protegidos. Entonces, estas cosas, Eduardo, que uno dice, ¿por qué no lo habían cambiado antes? Se han comenzado a cambiar. Hay
hay una clasificación que no se tenía. Con la ley queda establecido la primera infancia, que es de los 0 a los 8 años. Sí. Da algo más específico y no tan general como se tenía en otras normativas. Sí, y bueno, te incluyo que ese 0 también incluye la concepción. Okay. Estamos incluyendo la concepción, es decir, desde que está esa criatura formándose en el vientre de la madre, ya la estamos protegiendo. Nosotros, y que quede claro, nosotros no es una ley que se promueva el aborto como han querido muchos decir, en absoluto. Te lo vuelvo a reafirmar, nosotros estamos dispuestos a proteger la vida desde la concepción, pero no solo protegerla por proteger, por decir, y hay que nazca y que vea, no, sino darle un acompañamiento a esa primera infancia. Fíjate, Eduardo, cuando vos ves en retrospectiva las cosas, ahora en este contexto, vos ves que hay 40.000 pandilleros detenidos. Si los partidos políticos anteriores hubieran apostado por el ser humano desde la concepción y desde la primera infancia, en vez de tener 40.000 pandilleros detenidos, muy probablemente tuviéramos 40.000 profesionales o 40.000 personas de bien para la sociedad. Pero no se le apostó a ello. Entonces, estamos hablando de casi 4 generaciones perdidas de salvadoreños que no tuvieron esto, y nosotros sí teníamos que correr para que ninguna otra generación de salvadoreños se quedara sin esa protección integral a la niñez y a la adolescencia desde la primera infancia. La ley da beneficios a las personas desde el instante de la concepción, como decías, hasta los 18 años. O sea, el rango se vuelve mucho más amplio. Fíjate que pasa en bastantes instituciones. Bueno, en el sistema de salud era un caso que a veces llegaba un niño de 15 años, pero con una, digamos, con una complexión física de un adulto, y lo mandaban a Rosales. Entonces, para un niño que, imagínate, estás enfermo, estás asustado, tenés 14, 15 años, aunque tu complexión, pero sí, la mentalidad tu mentalidad no la has terminado de formar, y de repente vas a parar a un pabellón donde solo hay adultos. Sí. Entonces, claro, todo eso se comenzó a contemplar de que no podía seguir así, lo hemos cambiado. Es decir, ahora se acabó las excusas de ese Estado inepto, lento y corrupto que tenía y estaba lleno de excusas para atender a los niños y niñas del Salvador. Me llama la atención que, referente a lo que estás diciendo, obliga al Estado a invertir en la primera infancia. O sea, no solo es que deja plasmados los derechos, los deberes, sino que le obliga a tomar acciones en favor de. Y fíjate que nosotros, incluyendo antes de la ley, pero como ya teníamos el contexto, el background que lo veníamos trabajando, nosotros ya veníamos haciendo esto, Eduardo, y te lo puedo dar con casos bien puntuales, ¿verdad? Que, digamos, la ley tal vez ha salido después porque tal vez era una cosa más compleja, pero nosotros ya hemos hecho cosas, digamos, que vienen bajo esa visión de esta nueva ley. Por ejemplo, a las 200 nuevas escuelas que hemos aprobado con fondos conjuntos con el BCE, que por cierto yo me recuerdo que fue de las primeras cosas, yo estoy al frente de la Comisión de Hacienda, soy presidente de la Comisión de Hacienda, yo me acuerdo de las primeras cosas que aprobamos fueron estos fondos, y a mí no se me olvida que yo venía bajando las escaleras del edificio de comisiones y tenía toda esa prensa que a ellos les gusta llamarse incómodos diciéndome, usted va a endeudar el país, usted está endeudando el país, usted está endeudando el país, mire, ¿y cuánta deuda tenemos? Y todo era tema deuda. Y un momento al final de la pie de la escalera dije, bueno, si estamos endeudando el país. Pero yo dije, bueno, son 200 nuevas escuelas, y no son las escuelas gallinero, Eduardo, que nosotros estamos como salvadoreños acostumbrados a ver. Mi compañera Sueci Callejas una vez dijo algo que a mí me impactó, que decía de que los alumnos, nuestros niños, se forman en escuelas con la misma infraestructura donde los reos pagan sus penas. Esas escuelas de Saltex con ventanas bien altas, con barrotes de hierro y techos también hasta con hierro, porque como se metían antes a las escuelas a robar y rodeados de malla ciclón, así se formaban nuestros niños. Las 200 nuevas escuelas van a cambiar, así se llama el concepto, nueva escuela, va a cambiar ese concepto de escuelas que teníamos. Son escuelas integradas con la comunidad. En los fines de semana van a ser los parques de la comunidad. Van a ser salones hasta diferentes, ya no cuadrados, sino hexagonales que puedan amoldarse y ser modulares. ¿Entendés? Y que tengan otros espacios para que los niños aprendan. Entonces, son 200 millones de dólares. Yo estoy seguro, Eduardo, que este dinero, esa inversión no la voy a ver mañana. No es como el viaducto de los Chorros, que lo aprobamos, que en 2 años y en menos de un año ya esa inversión ya la recuperaste al mover toda la economía. Pero es una inversión a largo plazo con los salvadoreños. Entonces aprobamos 200 nuevas escuelas, aprobamos la ley Nacer con Cariño,
que también es otro... Se complementa con Se complementa. Bueno, es más, la ley Crecer Juntos te obliga y garantiza a cualquier institución del Estado a cumplir lo contemplado en la ley Nacer con Cariño. Es que esta es una ley, te digo, para decirle al Estado anterior, a ese Estado ineficiente y corrupto, ya no hay excusas para los niños y niñas, ya no. Esta ley lo que te garantiza es de que el Estado debe de resolverle desde la primera infancia y desde la concepción a nuestra niñez, toda situación que está, ¿verdad? Entonces, incluyendo, imagínate que antes ni siquiera estaba la Fiscalía General de la República involucrada en el tema de la niñez, no estaba en la mesa, estaba excluida. Y ahí vienen esos temas importantes, ¿verdad? Que te dicen, bueno, ¿y qué hacemos con una niña violada? Pero yo siempre he dicho es que una violación no se resuelve con un aborto, una violación se resuelve con una condena. ¿Me entiendes? Porque al hacer el aborto estás cometiendo dos crímenes, la violación más el asesinato de esa criatura. Pero si vos acabas con la impunidad, si vos le mandás un mensaje fuerte a esos abusadores, que así como hemos sido de duros contra las pandillas, vamos a ser de duros contra los que abusan de nuestra niñez, entonces esa gente se lo va a pensar y si está tras la reja ya no va a volver a hacer nada contra un niño, ¿me entendés? Entonces estamos protegiendo a nuestra infancia. Entonces, esto puede promover más denuncias de este tipo, que hay gente que dice, ¿para qué lo denuncio? Van a revictimizar a mi hija, mejor no se suma a las estadísticas. Esto vendría a darle valor a las familias a poder llegar a... Lastimosamente, denunciar. Eduardo, nosotros ni siquiera solo eso, tenemos cultura de que hasta la familia encubre al abusador, porque muchas veces el abusador, bueno, es más, la mayoría de veces el abusador... Son cercanos a la familia. Es parte del entorno familiar del menor. Sí, sí. Una situación muy complicada. Vamos a hacer una pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos, estamos conversando con Cristian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas. Ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Cristian, hay varias novedades en la normativa. Por ejemplo, da derecho a contar con identidad formal y un número único de identidad que agilice los procesos de inscripción, tanto de partidas como un ser humano a los niños con esta normativa. Okay. Bueno, esta normativa, como tiene cosas innovadoras como esto, y hay que darle tiempo a las instituciones que se preparen, en el caso tal es el RNPN, va a entrar en vigencia hasta el 1 de enero. Claro. Entonces, es un tema que quiero que quede claro, que no es mañana que empieza, ni es hoy, sino que vamos a darle un tiempo a las que se preparen. Pero fíjate que nosotros, digamos, hemos visto que en otros países, cuando naces, por ejemplo, Estados Unidos te asignan el social. Desde que estás, desde el día siguiente ya tenés tu social, que es el que te acompaña toda la vida. Y así es lo que vamos a hacer con los niños, porque eso también le garantiza que haya una trazabilidad. No solo el registro es importante, pero que haya el reconocimiento de esa personalidad como tal, sino una trazabilidad de esa persona en todas las instituciones del Estado. Y fíjate que, mira, esta ley, como te digo, es una ley para decirle ya no a esos estados corruptos e ineficientes que tuvimos antes, sino una ley que funcione. Bueno, otra de las cosas novedades es que se elimina el CONA como tal y se hace la CONAPINA, porque estaba el ISNA por un lado, estaba el CONA por otro. Entonces, y aunque en este gobierno hubo mucha más trabajo en conjunto, todavía habían vacíos que a las instituciones no les permitían funcionar bien. Entonces, porque trabajaban, en los anteriores gobiernos trabajaban de forma totalmente separada, se tiraban la bola entre ellos. Te digo, hubo buena voluntad en este gobierno de acercar a las dos instituciones, pero vimos esos vacíos y se va a crear una sola institución, el CONAPINA, que va a ver el tema de los niños, niñas y adolescentes. Ahora, esto busca también simplificar los trámites, es decir, así como se está viendo con lo del NIT, lo del DUI, es decir, homologar y hacer como más sencillos los procesos también. Claro, con ese número, por eso te decía, tú tienes una trazabilidad en todas las instituciones del Estado, como derechos, como ciudadano y también como responsabilidades como ciudadano en el futuro, que vas a tener, esperamos tener
un ciudadano que trabaje, que sea útil a la sociedad y que cumpla con sus impuestos. Es decir, desde la parte de los derechos que va a tener como niños hasta las partes de las obligaciones que va a tener como adulto. La normativa también da protección a niños con discapacidad y a aquellos que forman parte de grupos vulnerables. Si bien ya está normado en otras legislaciones, lo contempla en el caso de los menores. Y lo deja específico. Entonces, nosotros hemos buscado, te digo, bueno, ya por sí ser niño es un grupo de vulnerabilidad, pero dentro de esa niñez hay grupos todavía más vulnerables. Sí. Cuando te digo desde la concepción, imagínate, se le da un tratamiento especial y se le dan todos los recursos, por ejemplo, cuando hay posibilidad de que un niño se infecte con VIH de la madre. Sí. Entonces se le dan todos los recursos para evitar que ese niño sea una persona que, digamos que al nacer por falta de recursos, se infecte, porque todo eso, digamos, salvar a ese niño de contraer el virus es previsible, entonces es prevenible, perdón. Entonces vos podés, desde el momento de la concepción, por eso te decía, ya vas viendo el mejor estado para ese ser que está en formación. Cristian, y esto puede abarcar, no lo vi contemplado en la normativa, pero no sé si también lo abarca esta cantidad de niños que se ha visto lamentablemente incrementada en algunas zonas del país en semáforos específicos, que dicen que son grupos que lo llevan, lo bajan, limpiando vidrios, otras niñas de 10, 12 años chineando a otros niños. Eso es un abuso de los menores. Es un trabajo forzado. Claro. Es trabajo forzado. Podrá hacer mucho la madre, podrá hacer mucho el padre, pero fuerzan a los niños. Entonces también está contemplado ahí. Creo que es una situación que nosotros en redes sociales la vimos mucho, que la gente denuncia constantemente cómo explotan a los niños, ¿verdad? Entonces también ya CONAPINA va a tener esa posibilidad de ir a ver la situación de cada menor en cualquier lado del país. Y como tú decías, también incluye la prevención y apoyo a niños con VIH. Los casos que se puedan dar, el Estado estará obligado a la atención de. A la atención, así es lo que te decía, es decir, desde la concepción, nosotros estamos trabajando para que ese ser humano tenga las mejores condiciones para ser una persona de bien en la sociedad. Evidentemente, si hay un niño que ya por algún motivo padece de este virus, también está el Estado obligado a darle los recursos para su mejor atención. Mira, y me llamó la atención que se estaría derogando la ley de salas cunas, que fue una normativa que costó un poco implementarla, pero que mucha gente decía, es una buena ley, es una buena normativa, se obliga a las empresas con cierta cantidad de empleos a ponerlo en disposición. Mira, es que ellos hacían leyes a medias. Vos como lo acabas de describir, se oye súper bien, pero te voy a contar una experiencia personal, a mí de padre de familia, ¿verdad? Con mi primera hija. ¿va? Bueno, nos tocó el momento de decidir a qué kinder íbamos y fuimos 5 o 6 kinder a ver cuál era el que más nos parecía. Y alguien nos recomendó uno que te digo, en una buena zona, vos veías el precio, no era barato, pero yo salí asustado de ese kinder. Yo salí y le dije a mi esposa, mira, esta es mi pequeña Mariona, le dije. Porque los niños, bueno, llegamos y estaban unos niños en unos columpios guindados, todos los niños adentro como las cunas, así. Tener a un niño encerrado 8 horas no es lo mejor para nadie. O sea, claro, tal vez para un padre, como es la concepción de la sala cuna, te resuelve el tema de dónde voy a tener a mi hijo. Correcto. Pero no es una atención integral para el menor. O sea, tenerte a un menor solo por tenerlo 8 horas no es una solución integral a nada. Yo creo que más, hasta podés agravar un problema. Entonces, derogamos la ley de salas cunas y pasamos a los CAPI, Centros de Atención a la Primera Infancia, donde se les da esa atención y ese enfoque integral que un niño o niña necesita. Es decir, ya no solo es el espacio físico, sino que deberá de cumplir ciertos requisitos las empresas, y aquí estamos hablando público y privado, Cristian, apegarse a esa normativa. Y no solo las empresas, sino todo, cuando te dice uno gobierno, uno se imagina que el Ministerio de Hacienda, que SEPA, que Agricultura, las 262 alcaldías del país. Las 262 alcaldías, desde Lislique, Anamoró, Guaymango, San Salvador. Claro, me imagino que municipalidades más grandes, cabeceras departamentales, no solo van a tener una, sino que van a apostar por tener varias de estos CAPI. Y te digo, la ventaja es que, digamos, que nosotros trabajamos coordinadamente con los gobiernos locales, nosotros con el gobierno central, entonces
vamos a tener esa visión que desde la primera dama ha emanado de tener esos CAPIs de primer nivel. Ahora, la misma normativa, ayer escuchaba durante la aprobación, como tú decías, no es que va a ser de la noche a la mañana, no es que mañana se van a demoler las salas cunas y pasado mañana ya tiene que estar integrado. Hay un proceso para hacer esa transición, a llegar a los requerimientos, porque también habrá algunas empresas que dirán, ok, hay que invertir, hay que gastar en esto y esto, invertir más bien dicho, deberán hacerlos. Sí, mira, Eduardo, esta ley, digamos, tiene 6 meses de entrada de vigencia, cuando entra hasta el otro año, ¿verdad? Y eso le da tiempo y margen a todas las instituciones, bueno, te he mencionado varias, ¿verdad? Te he mencionado el RNPN, que antes no tenía que ver, tiempo para que se prepare, la Fiscalía General de la República, que hasta la fecha no entendemos cómo a nadie se le ocurrió haberla integrado en el tema de protección de la niñez, también se le está dando este margen, aunque ya estemos trabajando de la mano con ellos, ¿verdad?, para seguir protegiendo a la niñez, pero darle esa imagen para que se preparen también internamente ellos, qué área va a haber esto, a las alcaldías para que se preparen, a la empresa privada para que se prepare, y nosotros también como gobierno y como órgano legislativo para socializar esta ley y que todos los salvadoreños la entiendan, comprendan los beneficios y también las obligaciones que conllevan. Se crea con la normativa el Consejo Nacional para la Atención Integral de la Primera Infancia y también el Instituto Crecer Juntos. Así, es un instituto, digamos, que es el que va a dar los lineamientos para que se pueda, digamos, implementar todo ese enfoque integral. Que te digo que esta es una visión de nuestra primera dama, que es una especialista en el tema, que lo ha puesto en otro nivel. Nosotros como diputados también hemos aprendido un montón de este enfoque. O sea, ella es una especialista en el tema, también con la gente del despacho de ella, ¿verdad? Que estuvo también muy cerca, Francesca de Apóstol, que es la asesora jurídica de la primera dama. Entonces estuvimos viendo todo este proceso. Te digo, nosotros como diputados hemos aprendido y buscamos que todo eso aprendido y todo ese enfoque integral se le traslade a la población salvadoreña. Muy bien, mira, y digamos, en el Consejo Nacional para la Atención o en el Instituto es donde involucra a estas instituciones que nos decías, de gobierno y también la Fiscalía y otras instituciones. ¿En cuál de los dos es que estaría, digamos, más amplio, con mayor participación? Mira, yo creo que tal vez hay que entenderlo así, Eduardo. Hemos pasado de la industria de la corrupción de las ONGs, porque como yo te ponía en el caso de la ley de las salas cunas, ellos hacían leyes donde dejaban flancos de tal manera que el Estado fuera ineficiente, de que el Estado no funcionara, y ante un Estado ausente, lento y corrupto, decían las ONGs, no todas, ¿verdad? Claro, pero estaba ese modelo de las ONGs corruptas, decía, digamos, como no funciona el Estado, esta es la parte que yo hago, es mi complemento porque el Estado no resuelve. Entonces, así entraron ONGs como las Dignas, las Mélidas, a meterse en estos temas, y lo que hacían era llevarse millones que se iban en activistas políticos y en engrosar bolsillos como el de Lorena Peña. Entonces nosotros dijimos ya no más a ese modelo de un Estado ineficiente, sino que a un Estado que trabaje en conjunto. Entonces con la creación de esta institución, que es la que tiene que velar el CONAPINA, el Instituto Crecer Juntos solo va a tener ese acompañamiento técnico, pero con la creación de un solo ente que vele por la niñez y que está obligado a ser eficiente y a estar siempre a favor de la niñez y no de una visión adultocentrista, es que vamos a ir solventando esta industria de la corrupción que tuvimos antes y pasar a una industria de la vida y a una industria de las oportunidades para la niñez. Pero sí le integran diferentes instituciones del mismo gobierno, es decir, salud y la pero es una mesa, digamos, permanente como hay en otras instituciones, claro, como ya está conformada en otras instituciones. Bueno, el Seguro Social es un ejemplo de eso, una junta directiva conformada por varias instituciones. Vivienda también tiene, Procivil también, entonces está conformado por varias instituciones. Bueno, ayer vimos que Procivil reaccionó sumamente rápido con la emergencia que tuvimos ayer debido a la fuerte lluvia. O sea, ves que instituciones que ya no es excusa de que estén conformados por varias instituciones, sino que funcionan coordinadamente. Mira, y solo para cerrar el bloque, también las instituciones públicas y privadas, leía en la ley, con más de 100 empleados, eso es lo que se establece en la normativa, deberán contratar servicios de centros de atención de primera infancia. Claro, no hablábamos de la noche a la mañana, pero ese es uno de los requisitos que deberá tener para aplicar, y me imagino
pasado el periodo de gracia para la aplicación, habrá supervisión de que de verdad se cumpla la ley. Sí, y tampoco es excluyente de que si es una institución más pequeña, tampoco pueda contratar, no es ok. excluyente, también lo puede hacer, cada institución va a decidir dependiendo de los recursos que tenga. Muy bien. Tenemos que hacer una nueva pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando en debate esta noche con Cristian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas. Cristian, y ayer había gente que decía, bueno, y esta ley no ha pasado tanto tiempo en discusión en la Asamblea Legislativa, pero tú nos decías, sí pasó en discusión antes de ser enviada también a la Asamblea Legislativa, es decir, se hizo un cabildeo de consulta también hasta con organizaciones internacionales. Año y medio, Eduardo. Año y medio. Y fíjate que, digamos, yo quisiera reconocer algunos puntos. Fue una ley que tuvo 76 votos. No solo apoyó Nuevas Ideas, también apoyó Arena, ¿verdad? Apoyó Arena. Y ayer el presidente del Congreso, Ernesto Castro, reconocía que el discurso del jefe de fracción de Arena, René Portillo Cuadra, había sido coherente tanto con la votación, porque muchas veces ellos dan un discurso y votan en contra, pero hoy ellos dieron un discurso que tal vez hubieran, en el caso de ellos, cambiado algunas cosas, pero que viendo y que se podían mejorar con el tiempo, dijo él, pero que viendo el macro de la ley, que ellos estaban de acuerdo, votó Vamos también, que es un partido que nunca, digamos, es bien raro que votemos de forma conjunta, que solo es un voto. Y aparte todos los partidos con los que hemos venido trabajando en conjunto, GANA, PDC, PCN, y los únicos que no votaron... El FMLN. El FMLN, bueno, dos diputadas del FMLN, como son dos minifracciones, ¿verdad? O sea, el FMLN son dos minifracciones ahí. Dos no votaron, ni siquiera apretaron el botón, y dos se abstuvieron de votar. Entonces fueron los votos que nos hicieron falta, ¿verdad? Entonces, que a los salvadoreños no los necesitamos, gracias a Dios, pero quiero dejar eso en claro, ¿verdad? Que sí fue una ley ampliamente apoyada por la mayoría de fracciones, solo el FMLN que no dio sus votos. Mire, Cristian, y la ley establece medidas para la no revictimización de los menores, que ese es un tema muy importante porque a veces ante la opinión pública o cuando van y mire, lo vamos a declarar un careo o tanta cosa, puede llegar a generarse un factor psicológico muy dañino para las personas que han sido víctimas. Mira, y no solo, sino también hasta en procesos tan normales, llamémosle así, como un divorcio. Entonces, de que se exponían a los niños a sufrir vulnerabilidad emocional. Entonces, hemos pasado de que qué es lo mejor para la mamá, qué es lo mejor para el papá, no nos interesa primero el niño. Primero ellos, ese niño o niña, ellos primero. Y si en esta parte del proceso se vulneraban esos derechos, se revictimizaban, esos procesos deben de ser cambiados por esta ley, porque los obliga, y proteger al menor frente a esa visión adultocentrista que tuvimos durante décadas. Mire, ¿y deberá reformarse otras normativas, Cristian? ¿Será necesario algunas leyes que estaban dispersas, que siempre abordaban el tema de los menores, adecuarse a esta normativa marco? Mira, Eduardo, en general nosotros estamos haciendo una revisión extensa de toda la legislación que heredamos. Bueno, el Código Civil data de 1863. O sea, hay una parte que todavía te dice que, no te miento, es un tema de que tenés que ver el tema de las gallinas. Hay un tema de gallinas ahí en el Código Civil que nos dará risa, pero imagínate, tenemos leyes de hace más de 100 y pico de años. Entonces yo creo que tenemos que ver toda la normativa de esta ley, está obligando también, nos obliga a nosotros a revisar qué flancos han quedado para ir cerrándolos y que todo sea en beneficio
de estas nuevas generaciones de salvadoreños. Es una ley que está apostando por el futuro. Me llamaba la atención que un niño podrá interponer una denuncia por violación a sus derechos y ya no el padre, como actualmente es. O sea, si el padre dice, como el ejemplo que poníamos en el segmento anterior, el padre dice, no, no quiero porque no quiero problemas con mi hermano, con el familiar o con la gente, entonces simplemente el caso quedaba ahí. Hoy no. Hoy el niño, con esta normativa, podrá directamente llegar a una sede fiscal o policial e interponer una denuncia él. Mira, es que también ha cambiado, no solo para el niño, sino también en la mujer, en el caso, por ejemplo, en el estado de gestación. Okay. Imagínate que antes había una emergencia y si no había otra persona que diera la firma, aunque la mujer estuviera consciente, que ella pudiera expresar por sí misma su voluntad, no podía decidir ella en el caso. Entonces, le estamos dando la voz a esos grupos vulnerables, que en este caso son los niños, la niñez y las mujeres, de que ellos puedan tomar sus propias decisiones en beneficio de ellos. Claro, un niño no solo va a decir yo tengo derechos, también que tienen obligaciones y hay que cumplirlas. Mira, y Suesi Calleja ayer en su participación hablaba ella de la atención en salud pública, que esta es una novedad también, porque incluía lo privado, decía, cuando se requiera y el Estado va a asumir los costos, es decir, si hay una especialidad que necesita ser atendida o ya no da abasto, digamos, por una pandemia o algo así, y es necesario mover a un menor a una atención privada, y no es el tema, no porque no trae con qué pagar, sino que el Estado va a asumir ese costo. Mira, yo creo que es un camino en dos vías, Eduardo. Primero, el Ministerio de Salud está haciendo un gran trabajo. Bueno, aquí cerquita de este estudio creo que está un gran ejemplo, ¿verdad? El Hospital El Salvador y el megacentro de vacunación. Bueno, también está aquí más cerquita todavía el centro de vacunación móvil, ¿verdad? Que llegas en tu carro y te atienden súper bien. Entonces, el Ministerio de Salud está dando pasos grandes también junto con el Instituto Salvadoreño de Seguro Social en modernizarse. Yo de primera mano lo he visto, yo visito mucho el Bloom. Y el Bloom tiene a veces especialidades, equipos, que ni siquiera en lo privado, en lo más caro de lo privado lo tiene. ¿Me entiendes? Pero también está el Estado obligado porque una vida no tiene precio. O sea, si perdemos la vida de un niño, de una mujer, no hay nada que podamos hacer con dinero para recuperarla. Entonces, si también necesitamos y hay algún recurso en lo privado, ya no es excusa, porque te digo, esta es una ley para evitar excusas, que se le dé esa mejor atención. Nuestra apuesta es tener un estado de salud público fuerte, eficiente y que resuelva las necesidades de los salvadoreños. Y estamos avanzando en eso. También hemos dado recursos para esto. La ley con Nacer con Cariño también ya contempla algunas partes para esto. Pero también contemplamos esto. Entonces te digo, es una ley para ir cerrando las excusas. Mira, y se prohíbe experimentar y prácticas que puedan atentar contra la vida, la dignidad y la integridad de los niños y los adolescentes. Esto va directamente enfocado a la parte del gremio médico. A la parte del gremio médico, pero también, fíjate, a uno como familia. Okay. Digamos, vos puedes tener una visión de ciertas cosas y obligar, por ejemplo, a un niño a cumplirlas. Entonces, te voy a poner un caso más sencillo, por ejemplo, la transfusión de sangre. Hay ciertas familias, por su religión, que no acepta la transfusión de sangre, ¿me entendés? Pero si el niño está padeciendo de una enfermedad, y el Estado está obligado a salvaguardar la vida del menor, entonces, no solo es el tipo de voy a experimentar con el niño, sino que por mis creencias dogmáticas no puedo poner en peligro la vida del niño. O sea, siempre nuestra visión va pensado más en los grupos vulnerables. O el mismo caso de la vacunación, que hay gente que por tema religioso o alguna creencia dice, nadie en mi familia se vacuna. Y si él puede ser que solo sea el cabeza de familia quien no quiere vacunarse, que ha tomado la decisión. Sí, y que se haya un menor que pueda expresárselo, que sí quiera hacerlo, y el Estado debe de cumplir esa voluntad. Muy bien. Hay una parte en la ley también que, Cristian, nos incluye a los medios de comunicación. Mira, yo creo que, te digo, nosotros hasta como políticos a veces estamos tentados a exponer a los niños de manera peligrosa. O sea, esa foto del niño chineando, que uno la ha normalizado durante tanto tiempo, es de irlos cambiando. A veces también uno, bueno, desde los medios de comunicación,
hay formas erradas de comunicar. Por ejemplo, a veces se expone como sexualmente al niño a ciertas situaciones, trajes, cosas así. Entonces, yo creo que esta es una manera de ir cambiando también nuestra visión de ver a la niñez como sociedad salvadoreña. Es una oportunidad, Eduardo, yo creo que hay que verla. Hay que verla así. Yo creo que uno tiene que sentarse y decir, bueno, en mi caso, ¿verdad? Yo como político, ¿cómo voy a ver ahora a la niñez? Y ustedes aquí en el caso de medio de comunicación, me imagino que tienen un grupo editorial que dice cómo vamos a nosotros a abordar a la niñez, o como cuando tengamos un niño en el set, qué medidas debemos de hacer para garantizarle que él, digamos, esté en un ambiente seguro, y también la imagen que él transmita. Muy bien, mira, y la ley aplica a niños nacionales y también a los extranjeros que estén radicados en el país. O sea, no solo es un tema de niños nacidos en el territorio. Sí, imagínate si hay un niño que, digamos, sus papás tienen residencia de trabajo, y vuelvo y repito, este niño, los papás son residentes, lo abusaron. No, pero son residentes los papás, yo no, como Estado no voy a intervenir. Disculpa esas leyes. Primero, las fronteras nosotros como hombres no las inventamos. Pero los derechos del niño sí van a valer aquí en El Salvador, no importando si son o no nacidos en este país. Los derechos de los niños y las niñas son primero. Mira, el Instituto para la Primera Infancia, el CONAPINA, leía también a las disueltas CONNA e ISNA, o sea, hace una fusión tanto de personal, infraestructura, como alguna normativa también que pueda servir. Sí, y también mandarle un mensaje claro a la gente, a los trabajadores del CONNA y del ISNA, no es un despido masivo. No estamos diciendo estas instituciones van a desaparecer y sus plazas de trabajo. Se va a hacer una evaluación integral de todas. Se va a buscar que la mayoría de gente que ya está laborando pase a esta nueva institución, y si hay alguna plaza que ya no va a seguir, igual como hemos hecho en algunos otros casos, se les ha buscado el retiro más digno posible. Lo hemos hecho con los trabajadores del zoológico, que se les dio más de 1 año y medio de sueldo por su trabajo. Habían empleados que tenían 36 años y no se jubilaban porque no tenían una opción, se les dio esa opción de retiro digno. Se ha hecho con la policía, también con los trabajadores de más de 60 años, que se les ha dado retiro se les reconoce hasta 21 años de trabajo. Entonces, si hubiera el caso de que hay alguna plaza que ya no va a ser contemplada, pero también se les va a ofrecer una salida digna. Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Cristian, queremos aprovechar también a hablar otros temas contigo, jefe de fracción del partido. Entonces también hay otros temas que tú ves también con la fracción que son importantes pues a abordarlo. Decíamos, esta fue una sesión extraordinaria, pero ya se había dado una sesión plenaria en la cual pues fueron aprobados temas como el régimen de excepción, una nueva prórroga al régimen de excepción, la tercera, si no mal recuerdo, ya aprobada, pues genera diferentes reacciones, ¿verdad? Algunos votaron a favor y otros en contra, como era de esperarse en la Asamblea Legislativa. Bueno, mira, han habido muchísimas encuestas, Eduardo, en el que te dice, y no solo el 50 más 1, sino que una gran mayoría, entre el 80 y el 90% de los salvadoreños, algunas hasta más del 90% de los salvadoreños, te señalan que están de acuerdo con el régimen de excepción. Yo te podría contar tantos casos que me ha pasado a mí en la calle. Bueno, yo nací en el barrio Santa Anita. Y ahí me crié toda la vida. Hasta que me casé me fui de ahí. Y tengo la costumbre de vez en cuando de pasar algunos negocios que a mí me gustaban. Y paso a uno
Y estaba haciendo la fila para pagar, ¿verdad? A él lo conozco desde que estaba pequeño. Cuando iba a pagar, le dice al que cobra, no le vayas a cobrar a él. No, ¿cómo vas a creer? Le digo yo. No, hombre, me dice. Bueno, hasta dijo una mala palabra. Es que mire, diputado, el tal que venía a extorsionarme desde hace 10 años, ya no vino, me dijo. Ya sé que se lo llevaron. Me voy a un negocio donde me ayudan con algunas cosas para el carro y me dice el tipo, mire, me dice, yo no creía, pero ya salió ahí en el Twitter, me dice la policía, que el que me venía a extorsionar a mí, ya se lo llevaron. Entonces, aquí cerquita hay un restaurante fino. Yo casi no voy a esos lugares, pero voy ese día. Y de repente vi que un señor así, de saco, me estaba viendo, ¿verdad? Yo dije, bueno, tal vez te me va a reclamar por algún negocio que se le cayó, ¿verdad? Y yo veía que se me quedaba viendo, de repente se me levanta y se fue directo hacia mí. Y a darme la mano, pero así efusivo, ¿verdad? Y me dice, mire, diputado, yo soy empresario, me dice. Todos los meses pagaba $1,500, y desde hace 10 años, me dice, y ya se lo llevaron. Y la familia de él estaba con la esposa y con las hijas, me decían así. Voy a este centro comercial que está cerquita aquí de este estudio. Vamos a comer con mi esposa. Y todo el pasillo saludándome, la gente que vos decís, bueno, este es otro tipo de nivel, ¿verdad? De persona, no es digamos, en lugar popular, sino que está un lugar más o menos caro. Y toda la gente saludaba. Mire, están haciendo lo correcto. Es una cosa que te lo dicen seguido, Eduardo. Están haciendo lo correcto. Porque aquí te lo digo, nosotros tenemos presiones fuertes, presiones internacionales fuertes, de que dicen que estamos violando los derechos humanos. Nosotros no estamos violando derechos humanos. Solo fíjate, 136 días sin homicidios. 136 días sin homicidios. Ponele que fuera un día promedio de asesinatos que tuvo el FMLN, 15. ¿Cuántas vidas no hemos salvado? Ayer no hubo, por cierto, asesinatos. Entonces, cero casos ayer. Cero casos ayer. Entonces, ¿cuántas familias que ya no están en luto? Sé que antes los únicos negocios que florecían eran las funerarias. Ese era el gran negocio y las agencias de seguridad de ellos, ¿verdad? Entonces, hemos cambiado de la noche a la mañana ese estado de terror en la que vivían los salvadoreños. Fíjate que una vez que a mí me impresionó un montón, lo puedo decir con nombre y apellido, la colonia Lamatepec en Soyapango, una colonia grande de 600 familias, grande. Y eran como 15 mareros nomás ahí. Pero esos mareros controlaban todas esas familias. Imagínate 15 personas controlar 600 familias. Y los salvadoreños me van a entender esto. Ahí andaban los tipos, enseñaban los tatuajes, caminaban sin camisetas. Era un alarde, ¿verdad? O sea, el tatuaje era símbolo de poder. Cuando ellos querían, indiscriminadamente disparaban al aire. Era una guerra psicológica permanente frente a esas familias. Hoy quienes andan huyendo. Hoy quienes se raspan los tatuajes. Fíjate, tú sos comunicador, a mí me encanta, digamos, yo también fui comunicador. Entonces yo me fijo mucho en el lenguaje corporal de las personas. Vos hace 3 años veían que iban en la patrulla y los tipos iban con cara de tranquilidad, algunos hasta sonriendo. Sabían lo que se iban, era un viaje de 3 días. Y que cuando regresaban, que lo soltaban por falta de pruebas, venían y mataban a quien lo habían denunciado. Entonces el ciclo de terror se repetía. Mírales la cara ahora, mírales si van sonriendo en las patrullas, mira si están sonriendo detrás de las rejas. Saben que van a pasar 20 años, al menos, si no hasta 45, cumpliendo por las fechorías que han hecho. Ahora, Cristian, ¿es necesario continuar con aprobando regímenes de excepción o ya, digamos, la normativa vigente, los códigos y todo, da las herramientas para que la policía y el ejército en apoyo pueda mantener el control que tiene ahorita sobre las pandillas? ¿O ese instrumento jurídico todavía es estrictamente necesario para que se continúen dando más prórrogas? Hasta que se extermine el problema de las pandillas, nosotros creemos que es necesario tener el régimen de excepción activado. Ahorita la población está confiada, ahorita la población está en una etapa de denuncias, llamando. Mira, hemos pasado de la captura masiva de las estructuras grandes que ya tenías identificadas, y claro, siempre se te escapa uno.
Te voy a poner un caso. Me avisan que hay un pandillero de la Mara Máquina, gatillero de la Mara Máquina, oculto en una colonia de clase media alta en Antiguo Cuscatlán, que ahí lo había refugiado en un negocio su hermano. Lo tenía en la bodega de esa casa. Cerca de mi casa han habido ya 2 redadas. En una colonia que está como a 3 colonias de la mía, se llevaron a 8 personas porque ya pasaron de la modalidad. Bueno, han descubierto esta modalidad, alquilan una casa que vos decís en esta colonia no pasa nada, y en la noche uno por uno llega un carro, lo meten en la cochera y van bajando. Van bajando uno por uno. Entonces, por mi casa ya han habido 2 redadas y se han llevado en un caso 4 y en otro 8. En una colonia de Santa Elena, incluso ya se habían confiado y tuvieron una fiesta. Los vecinos denunciaron la fiesta y cuando llegaron habían puros pandilleros fichados. Se los llevaron también. Entonces han pasado a otro tipo de modalidad. Así como también se han ido a los campamentos guerrilleros, porque esos son campamentos guerrilleros ahí en medio de manglares, en medio de lugares deshabitados y con una gran cantidad de armas, Eduardo. Con una gran cantidad de armas. Bueno, el presidente sacó un hilo que todavía él decía, estas fotos son del mismo campamento. Y veía fusiles de asalto. Como en la guerra. Como en la guerra, pero una cantidad de cartuchos, ¿me entendés? Y tenían radios de comunicación, o sea, pasamos digamos, esas armas nunca salieron de circulación. Las retuvo la guerrilla y luego fue evolucionando hasta que llegaron a manos del crimen organizado. Entonces, vos me decís, ¿hay que mantener el régimen de excepción? Sí, porque el crimen organizado muta. Entonces, el régimen de excepción le permite a las autoridades a tomar decisiones rápidas, a adquirir equipo necesario y evitar que las pandillas, digamos, lleguen a otro tipo de modalidad en las que vuelvan a golpear a las familias salvadoreñas. Cristian, el tema de la extorsión no es que ha desaparecido, pero ha bajado considerablemente a como estaba antes, sector transporte, comercio y todo lo que ya sabemos que era extorsionado en este país. Ha disminuido considerablemente, pero falta, Eduardo. Decirte que ya esto terminó, decirte que ya no hay homicidio, y el presidente ha sido claro. Con un homicidio que tengamos, es una familia en luto y es preocupante. Ahora te digo, y no es que estoy justificando, pero muchos de los homicidios que han habido han sido violencia social. A mí me impactó muchísimo el caso de una mujer que fue asesinada por su compañero de vida en Chalatenango, que le pegó con una piocha, ¿me entendés? No es crimen organizado, pero ese tipo debe de pagar y debe pagar con el agravante de feminicidio, ¿verdad? Entonces, pero han sido ese tipo de homicidios de violencia social, que no es parte del crimen organizado, que el régimen de excepción es lo que está combatiendo. Pero mientras haya extorsión, bueno, ayer la policía sacó un video de un tipo en motocicleta, que también llegó esa denuncia hasta nosotros, del tipo en motocicleta, que iba a la par del carrito transportista diciéndole, encarándolo, amenazándolo, el tipo en la motocicleta. Hemos recibido, todos los diputados recibimos casos de denuncia de ciudadanos que nos dicen, mira, todavía vienen, andan desesperados, porque la asfixia económica que le hemos dado ha sido muy fuerte, que mira, y hay que decirlo, Eduardo, de manera clara, hay miles de familias que se acostumbraron a que ese pandillero se convirtiera en el sostén del hogar y dejaron de trabajar. Miles de familias, o sea, una familia de esos pandilleros, muchos de ellos se acostumbraron, no estoy diciendo todas. Me imagino que hay familias que no aceptaron eso, que nunca aceptaron dinero manchado con sangre. Hay madres que se opusieron a las conductas de sus hijos, esposas que se opusieron a las conductas de sus parejas. Pero muchas familias, sí, miles de familias, se acostumbraron. Es que mira, los niños en los pasajes querían ser mareros. Claro, llegaban con dinero, llegaban en carro. Eso les posibilidad de tener otras cosas materiales. Entonces, los niños a quienes admiraban eran a los mareros. Ahora, Cristian, esta gente que está capturada, esta gran cantidad de pandilleros, no va a salir. No va a haber un proceso en el cual después empecemos a ver que salen. La única manera de que salgan esos pandilleros es de que nuevamente regresen Arena y el FMLN al poder, y estoy seguro que van a hacer leyes para soltarlos. Es la única manera. Estos procesos no se caen en los tribunales. Bueno, tú lo has visto.
¿Tú lo has bien visto? fundamentados. Sí, claro, tú lo has visto. Antes, fíjate, les voy a dar un dato. De 19,000 capturas que hubo con el plan Mano Duro, 19,000 que hubo con el plan, el 91% salió en menos de 72 horas. 91%. Es decir, era un fracaso, era un show, una cosa mediática. Y estoy seguro de que ese 9% que quedó en proceso, la gran mayoría también terminó en impunidad. Entonces, nosotros ha sido al contrario, no tengo la cifra exacta, pero estoy casi seguro que es como el 95 o el 96% de los casos que sí han pasado a proceso, a judicializarse. Entonces, ha sido, pero 180 grados, o sea, hemos ido al otro rumbo, de un sistema impune a un sistema que está buscando condenar a esos victimarios. Mira, y ya para finalizar la última pregunta, Cristian, de esta gente que cuestiona y dice, mire, pero también se llevaron al hijo de la vecina, yo lo conozco, ese no tenía nada que ver, se iba cruzando, lo saludó y por eso también se lo llevaron, de estas detenciones que podrían darse de gente que no está vinculada. Mira, yo te voy a decir dos casos. Primero, sí te reconozco que más de alguna vez si ha ido algún inocente, que el sistema judicial debe ser el garante de demostrar que esta persona no tiene nada que ver y que salga. Por eso hemos reforzado con presupuesto a la Fiscalía, hemos reforzado con presupuesto al sistema judicial y estamos reforzando con presupuesto, o estamos pensando reforzar con presupuesto a la Procuraduría General de la República para que haga su trabajo y defienda a los que, digamos, a todos los procesados, ¿verdad? Primero eso. Segundo, también creo que muchas familias están descubriendo quién tenían a la par ahí. Y te voy a poner el caso, a mí me llamaron. Era de un caso de Aguachapán. Mire qué barbaridad, se han llevado a don no sé quién. Si el viejito 70 años tiene y empuja su carretón todos los días de sorbete, si el señor bien trabajador es. Bueno, llamo, ¿verdad? Mire, se puede hacer por este caso, es posible. Y me mandan una información. Mira, ahí en el carretoncito de sorbete, que de los miles de sorbeteros que estamos acostumbrados los salvadoreños, ahí donde meten el cumbito de metal, tenía un cajoncito, chiquitito. Ahí estaban las piedritas de crack, las bolsitas ahí. Quitaba las bolsitas de crack. Tenía una libretita el señor donde iban los negocios. Entonces el señor lo que decía, la panadería está abierta, la pupusería está abierta, y les avisaba. Le hallan el teléfono y me enseñan, ¿verdad? Una persona que yo conozco, no, hombre, Cristian, se llevaron a mis parientes, qué barbaridad, si los muchachos no tenían nada que ver. Déjame verle, bueno, consigo la información. Mira, le digo, ¿y vos sabías que hace 3 años estuvieron en Bartolina? No, no sabía, pero ya me acordé que se perdieron unos días y nos dijeron que fregando andaban. Pues fregando en la delegación andaban, le digo. Fregando en la delegación. Y sabes que en ese momento tenían denuncia por extorsión. Eso fue en el gobierno del FMLN, entonces los dejaron salir. Y hoy tienen otra denuncia por extorsión. Mira, ya mucha casualidad que 2 denuncias. Entonces, mucha gente está descubriendo con quién estaba. Bueno, el caso que expuso el presidente, pues, de que no, hombre, que mi hermano no tiene nada que ver, y las fotos del tipo recibiendo el dinero. Entonces, yo creo, te digo, que también ha sido un descubrir doloroso para muchas familias, que algunos de sus parientes o de sus seres queridos estaban involucrados en estas estructuras de crimen organizado. Muy bien. Cristian, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Eduardo. Gracias por la oportunidad. Y gracias a ustedes por su sintonía. Que descansen su cita con nosotros el día de mañana. Les esperamos.